El 25 de enero del 2011, Egipto estalló en revolución. Como ríos dispersos llegando a un mismo mar, miles y miles de egipcios salieron a las calles hasta llegar al centro de su ciudad, a la plaza de Tahrir, donde se mantuvieron por 18 días hasta lograr derrocar un presidente que llevaba 30 años en dictadura. En ese momento histórico, yo me encontraba al otro lado del mundo, en mi tercer año de universidad. Pasé los 18 días de esa revolución pegadas al monitor de una computadora, completamente asombrada por esa valentía que estaba viendo, por esos hombres y mujeres que estaban pasando por las peores condiciones humanas. Gases lacrimógenos perforaban su piel, balas y piedras se encontraban en el aire, y la sangre manchaba a aquellos que se convertían en mártires. Cuando yo supe que esos hombres y mujeres habían logrado derrocar a aquel presidente, algo bien dentro de mí me dijo: tú tienes que estar ahí. Y así mismo fui, hablé con mi director de tesis, le dije que iba a cambiar mi tema de investigación y el 21 de junio del 2011 aterricé en la plaza de Tahrir. Ahí pasé mis días entrevistando a todo tipo de personas, desde mujeres liberales y feministas hasta hombres conservadores y fundamentalistas, salafistas, cristianos, musulmanes, todo tipo de personas. Y a pesar de que parecían en apariencias diferentes, todas esas personas me contaban una misma historia de cómo pasaron del escepticismo a confiar en ellos mismos, a de repente confiar en el poder de transformación del colectivo. Y eso ocurrió dentro de esa plaza, eso ocurrió en ese espacio ocupado, donde la gente manifestó sistemas nuevos y más humanos, donde la gente activó redes de apoyo. Lo veían cuando sus mezquitas se convertían en hospitales. Lo veían cuando se bajaban todas las barreras de aquellos espacios sagrados y de repente podía entrar cualquier tipo de persona. Mujeres tapadas o no tapadas, cristianos o personas de cualquier tipo de religión. Cuando el Estado les cerró los hospitales a aquellos egipcios que estaban matando, ellos se tuvieron que autogestionar sus centros médicos. Lo vieron cuando la gente rezaba en la plaza, cuando esa manada de musulmanes doblaba su cuerpo y colocaba su tez en el suelo vulnerablemente, y los cristianos generaban barreras humanas para proteger a aquellos que querían rezar. Era en esa plaza, en ese espacio público, donde la gente logró ver que otro país era posible, que ese espacio era un microcosmos, y lo llamaron la República de Tahrir. Lo llamaron la República porque para ellos era la nueva República. Ya no era la República de Egipto, era esa República que ellos habían generado, participativa y democrática. Como abriendo las entrañas de ese país dictatorial, sembraron la democracia en el centro de su ciudad. Luego de esa experiencia tan enaltecedora, volví a mi país de origen, a Puerto Rico, donde me comencé a preguntar: ¿dónde es que están esos Tahrir en Puerto Rico? ¿Dónde es que están esos espacios donde la gente manifiesta su potencial de cambio? Y empecé a encontrarlos. Los encontré por toda la ciudad. Los encontré en Cinema Paradiso, donde dos mujeres, Gina y Michelle Maley Campos, habían convertido un lote baldío en un cine al aire libre para disfrute comunitario. Lo encontré en las facilidades de skate de Punta Las Marías, donde un grupo de ambientalistas y skaters habían decidido que ellos no iban a permitir que otro rascacielos se construyese en nuestra costa. Y ahí generaron el primer y único skatepark de todo San Juan, autogestionado, generado a mollero limpio. Lo encontré en Casa Taft 169, en un proyecto de unos vecinos del vecindario de Machuchal que decidieron ocupar una casa que llevaba 40 años abandonado porque no se iban a aguantar más tener un estorbo público en su comunidad. Y ahí generaron un centro cívico para todo. Lo vi en Carolina, en Patio Taller, donde dos hermanas abrieron las puertas de su casa para convertirla en un taller de agricultura y de teatro para la comunidad.
Empecé a ver de que ese sentir, ese deseo de generar y de crear y de manifestar el potencial de cambio de la gente existía aquí también. Era el mismo sentir que sentí cuando estuve en la plaza de Tahrir, ese sentir de transformación. Me di cuenta que estos no son emprendedores sociales independientes. Esto es un movimiento social que está ocurriendo en Puerto Rico, de gente despierta, queriendo proponer diferentes sistemas más humanos. Pero tristemente, la realidad es que la construcción en esta isla no refleja esa voz comunitaria, esa voz de deseo de transformación. Para poder presentarles un ejemplo de esto, les voy a hablar del Paseo Puerta de Tierra, un proyecto auspiciado por el gobierno de Puerto Rico, que no consultó a la comunidad en su proceso de diseño y que cuando finalmente se le presentó a la comunidad de Puerta de Tierra, ya era demasiado tarde para modificar el proyecto. Y lo increíble es que ellos perdieron la gran oportunidad de escuchar a esas comunidades que tenían tanto conocimiento sobre cómo ese espacio iba a afectar sus vidas económicamente, socialmente y ambientalmente. Y a pesar de que ellos se armaron de toda la fuerza y consiguieron todos los recursos económicos y profesionales para poder detener el proyecto, no lo lograron modificar. Y ese proyecto se mantiene en pie. Y esta misma semana hubo un deslizamiento en la entrada al Viejo San Juan, ahí amenazándonos lo que va a ser nuestra ciudad histórica. Pero lo más hermoso de esta experiencia, de esta insensibilidad gubernamental que nosotros vimos en este proyecto, es que desató un proyecto comunitario hermoso, liderado por el artista Bubu Negrón y la comunidad de Puerta de Tierra, los niños y los adultos que están identificando espacios en desuso en su comunidad para a través de la arte transformarlos en espacios que reclamen lo que ellos quieren. Con el lema, aquí vive gente, ellos están diciendo que ellos quieren participar. Lo veo también en el proyecto de Playas para el Pueblo, donde hace 11 años un grupo de ambientalistas decidió que no iban a entregarle el espacio verde, el único que daba frente al mar, en toda Isla Verde, a otra compañía hotelera. Decidieron que eso no iba a pasar y se han mantenido ocupando ese espacio y ahora es un bosque hermoso, con árboles endémicos, con una comunidad que vive ahí y que lo llama su hogar y hasta con una escuela ecológica. Veo esto como una gran oportunidad de cómo nosotros nos podemos cuestionar el diseño urbano en nuestra isla, cómo nosotros podemos presentar un diseño que parta desde la comunidad, que parte desde esa voz colectiva que quiere participar. Y fue ahí que tomamos la decisión de que hace un año íbamos a comenzar una organización sin fines de lucro, que se llama La Maraña. Nosotros nos dedicamos al diseño urbano participativo. Es decir, nosotros diseñamos espacios públicos y espacios en la ciudad, siempre partiendo desde la comunidad. Les quiero contar la historia de Parque Estrella, un proyecto que empezamos hace un año, donde una mamá en la comunidad de Santurce vino a donde nosotros y nos dijo, mis hijos no tienen un lugar donde jugar y yo quiero un espacio verde en mi comunidad. Y nos presentó este lote. Este vertedero clandestino, municipal, que llevaban años tratando de transformar, pero que ella había decidido que ella lo iba a hacer y que lo iba a hacer junto a la comunidad. Y ahí comenzamos a colaborar con ella. Y ese espacio cogimos y llamamos a la comunidad. Les dijimos que viniesen a limpiar y a pintar el espacio. Y luego, lo más importante que ocurrió fue que le preguntamos a la gente, ¿qué imaginas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Empezamos a encender el imaginario de ese colectivo. Empezamos a descifrar cuáles son las necesidades comunes entre toda esa gente que vive ahí. Y además empezamos a descifrar cuáles eran las potencias dentro de ese barrio, cuáles eran los proyectos que ya existían. Y ahí, a través de una vecina, nos enteramos de la profesora Minuet Blanco, de la escuela aledaña al parque. Una profesora de ciencias ambientales que tenía un proyecto que había sido hasta nombrado en la Casa Blanca como el mejor proyecto de ciencias ambientales de toda la red de escuelas públicas de Puerto Rico. Ese proyecto es un proyecto de mariposario, donde ella incuba mariposas dentro de ese espacio y su sueño siempre había sido tener un ecosistema en su barrio para que esas mariposas puedan volar. Y ese espacio se hizo en Parque Estrella. Empezamos a notar que habían personas que sabían de administración, de siembra, personas que tenían compañías de goma, personas que tenían compañías que nos querían donar, que nos querían dar herramientas.
Empezamos a activar esa red de apoyo, porque esa red de apoyo existe el momento en que uno le pregunta a la gente que participe. Luego de ese proceso, entramos en el diseño del parque. Empezamos a diseñar ese espacio en base a esas potencias que habíamos visto. Y el diseño del parque lo terminamos después de mucho sudor y mucho trabajo. Y luego de eso comenzamos la búsqueda de herramientas, la búsqueda de alianzas, activar otro tipo de red de apoyo, un red de apoyo multisectorial que parte de ese barrio y sale. Empezamos a trabajar con el municipio, con la academia, con empresas privadas, con empresas sociales, con todo tipo de personas que nos quería apoyar para poder construir ese espacio. Y ahí empezamos a hacer talleres para educarnos a nosotros mismos sobre cómo construir y cómo generar ese espacio. Empezamos talleres, nos trajeron un truck de composta que pudo fertilizar toda la tierra de ese parque. Generamos talleres de siembra de árboles endémicos dentro del parque. Y además comenzamos la construcción de las mesas de dominó, que era una de las cosas que quería la gente dentro de la comunidad. Ese parque continúa en proceso. Ese parque aún está en construcción. Nosotros diseñamos no tan solo para poder brindarnos un espacio público más digno, una ciudad más digna, darnos espacios verdes, sino diseñamos porque necesitamos metáforas físicas de que otro mundo es posible, de que otros sistemas son posibles y de que nosotros somos capaces de generar. Creo en el derecho a la ciudad, en el derecho a la transformación y en el derecho a la esperanza, a que tengamos esperanzas en nosotros mismos. Les quiero contar la historia de Asma, una de las mujeres que conocí que más me inspiró cuando estuve en la Plaza de Tahrir. Una mujer que se acaba de graduar de medicina, justo cuando empezó la revolución, y vio sus primeros pacientes dentro de esa plaza. Y me dijo, ahora sí, yo creo que nosotros somos los hijos y las hijas de los faraones. Ahora sí yo sé que podemos construir millones y millones de pirámides de nuevo. Si nosotros mantenemos ese espíritu vivo, todo se hará posible. Los quiero invitar a que vengan a conocer estos espacios, a que vengan a enterarse del movimiento social que está ocurriendo en Puerto Rico, de ciudadanos activos, ciudadanos queriendo hacer. Porque a pesar de que los medios nos digan de que eso no existe y de que eso no está pasando, yo sí escucho esa voz. Es ahí donde nosotros nos recargamos, donde yo cojo fuerzas para continuar hacia adelante. Y es ahí donde yo reafirmo una y otra vez que nosotros somos capaces de hacer país con lo que somos y con lo que tenemos. Muchísimas gracias.